¿Por qué fracasó la tregua entre Estados Unidos e Irán? Te lo voy a explicar todo aquí en Vistazo al Mundo Digital. ¿Por qué fracasó la tregua entre Estados Unidos e Irán cuando parecía que todo iba bien? Todo lo que quieres saber sobre ese tema te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo. Pero primero, si te gusta el contenido de este canal, por favor, dale like y suscríbete para que sigas recibiendo esta información tan pertinente que te llevo todas las semanas junto a este fantástico equipo de trabajo, Miosotis, Stephanie y otra gente que trabaja mucho para que tú recibas esta información. Bueno, en junio se firmó este acuerdo, este memorando de entendimiento que se llevó, las cámaras lo vieron. Donald Trump lo firmó en Versalles junto al presidente francés. No lo firmó ahí mismo el gobierno iraní, después se lo llevaron. Ahí ves a Marco Rubio que lo recibe para llevárselo al gobierno iraní. Y ese acuerdo ofreció un camino para terminar la guerra. Inmediatamente los mercados respondieron positivamente y el precio del petróleo bajó. Quizás te diste cuenta que en unos días la gasolina comenzó a bajar. Ya subió de nuevo, pero en unos días empezó a bajar y se notaba. También en esos días se reabrió parcialmente el estrecho de Hormuz, ese estrecho que tanto se ha hablado en estos días. Y además, Irán comenzó a exportar petróleo nuevamente, que eso era algo fundamental para ellos. Y en definitiva, la paz parecía posible por fin, pero no sucedió, se cayó. ¿Y por qué se cayó? Bueno, pues por varias razones fundamentales. Primero, porque el acuerdo era bien ambiguo, era bien amplio. Las dos partes realmente malinterpretaron cuáles eran las motivaciones, cuáles eran las intenciones de cada uno. Y finalmente porque las razones fundamentales que llevaron a esta guerra no se corrigieron. Pero yo te voy a explicar a ti aquí de qué se trata ese acuerdo y te aseguro, te garantizo que no hay ningún podcast, no hay ningún sitio en el internet donde tú vas a recibir esta información tan detallada. Tú vas a entender con precisión exactamente qué fue lo que pasó ahí, así que no te vayas hasta el final porque esta información es bien importante que la conozcas. Pues mira, son 14 puntos. Vamos a ir uno por uno, te los voy a resumir porque el memorando es bastante largo. El primer punto, en resumidas, decía que iba a haber el cese inmediato y permanente de las operaciones militares, incluido el Líbano. Ahí empezó mal la cosa. Porque primero Israel no fue parte de este acuerdo, no lo firmó, inclusive Netanyahu dijo que no estaba de acuerdo con lo que decía ahí. Y continuó las operaciones militares en el Líbano, porque Netanyahu decía que Hezbollah seguía siendo una amenaza para el Líbano y para Israel, y mientras eso sucediera, ellos no iban a detener las operaciones militares. Así que ahí, ya desde el principio, el primer punto ya empezó mal desde el mismo principio. En ese mismo punto también decía que no se iba a iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. O sea, el Líbano ya te lo mencioné, pero en este primer punto, el primero, decía que no iba a haber más amenazas. Pues ya empezaron mal también porque no hizo más que firmarse el acuerdo y ya al par de días Donald Trump estaba amenazando a Irán que si no cumplía, que si no se portaba bien, iba a empezar otra vez los bombardeos y que iban a ser peores que los anteriores y que iba a destruir a Irán. No se cumplió ya esa premisa, pero no solamente lo hizo Donald Trump, sino que también de parte de Irán dijeron que ellos también amenazaban con que si Estados Unidos no cumplía, con que si no cumplían la parte del Líbano, que ellos consideraban el acuerdo muerto y que iban otra vez a comenzar a enviar los drones y a destruir partes de las bases militares y todo eso. Así que ya desde el principio, ese es nada más el primer punto, empezaron mal. Te voy a explicar ahora el segundo punto. Se comprometieron a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte
y abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra. Ahí parcialmente se cumplió porque tal vez te acuerdas que al principio Donald Trump decía que uno de los objetivos era que hubiera un cambio de régimen, que hubiera un cambio de gobierno en Irán. Ya después dejó de decirlo y ya últimamente decía, no, sí hubo un cambio porque como ya no está en la vieja guardia, los que están ahora son diferentes, pues hubo un cambio. Parcialmente cumplió eso, pero Marco Rubio seguía hablando de cambio de régimen y inclusive Donald Trump dijo, sí, están allí, pero son escoria, scum. Te habrás acordado que él dijo eso. Así que eso se cumplió más o menos, pero tampoco eso en términos reales fue un compromiso de que iban a respetar el gobierno, el tipo de gobierno, aunque yo no esté de acuerdo, a mí no me gustan los gobiernos dictatoriales ni teocráticos, estoy hablando del acuerdo, lo que ellos firmaron, eso lo firmaron ellos, eso no lo firmaste tú, ni lo firmé yo, ni es mi opinión. Tuviste ahí en ese video Donald Trump firmando eso. Cuando tú firmas algo, tú te comprometes a que tú vas a hacer lo que dice ahí, igual que Irán. Así que los dos se comprometieron a hacer esto y los dos están violentando esos acuerdos. El punto número 3. Los Estados Unidos de América e Irán se comprometen a alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días. Cuando dice acuerdo definitivo, quiere decir un acuerdo ya más amplio. Esto es un memorando de entendimiento, es como un acuerdo preliminar que los tenía que llevar a ellos a un acuerdo ya final con más seriedad. 60 días. Mira, eso, todos los que estudiamos eso dijimos, en 60 días eso es imposible. 14 puntos con un montón de cosas que vas a ver las que hay ahí. Para ponértelo en perspectiva, aquel acuerdo que firmó Obama hace unos años tomó 2 años y medio, hubo 7 países involucrados hasta el Consejo de Seguridad y era solamente uno de los puntos de estos 14. Y ellos pretendían en 60 días hacer un acuerdo que incluyera todo esto. Eso era sencillamente imposible y se sabía desde el principio que no iba a funcionar. El punto número 4. Dice que Estados Unidos comenzará inmediatamente a levantar el bloqueo naval en un plazo de 30 días. Eso se cumplió parcialmente, porque sí se permitió que empezaran a pasar barcos por el estrecho de Hormuz, pero no del todo porque los barcos permanecieron allí, la flota está allí todavía. Así que eso se comenzó a hacer, pero eso no iba a suceder en un plazo de 30 días. El acuerdo se rompió en 21 días y eso no estaba avanzando a la velocidad que tenía que haberse dado para pasar 30 días. Así que el punto número 4 también empezó a tener problemas desde el mismo principio. Pero ese punto número 4 también tenía otro aspecto, era bastante largo. Y decía, los Estados Unidos se comprometen a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán. Eso no sucedió. La flota se quedó allí. Es más, quizás hasta llegaron más soldados a la zona. Nunca se replegó para nada. Y de nuevo, tú dirás, pero ¿por qué se van a ir? Deben quedarse allí. Pero es que yo no soy el que firmó esto, ni tú, lo firmó Donald Trump. Y él estuvo de acuerdo cuando firmó eso, que iban a hacerlo. No lo hicieron. Tuvieron razón porque Irán no cumplió. Bueno, tú puedes pensar eso, pero la realidad es que este punto no se cumplió desde el mismo principio. Veamos el punto número 5. Dice, después de firmar esto, la República de Irán realizará las gestiones necesarias para permitir el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días. Ahí hubo una interpretación bien diferente de los dos bandos, porque del bando de Irán, ellos interpretaron primero que eso quería decir que después de 60 días ya no tenía que ser gratuito y que ellos iban a poder empezar a cobrar. También interpretaron que eso quería decir que ellos tenían control del estrecho, porque ellos eran los que iban a permitir que pasaran los barcos. Pero eso no fue la interpretación de Estados Unidos. Estados Unidos entendió que Irán tenía que hacerlo, pero que ellos eran los que iban a decidir qué barcos pasaban y que ellos iban a permitir que el estrecho siguiera abierto. Y siempre dijeron que no iban a aceptar que Irán comenzara a cobrar por pasar por ahí una especie de peaje. Así que ya ves que vamos por el punto número 5 y la cosa ya iba mal desde el principio. Ese mismo punto también dice que el tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato. Eso sucedió.
comenzaron a pasar, no como pasaban antes de la guerra, no esa misma cantidad, pero sí comenzaron a pasar y en parte por eso fue que empezó a bajar el precio de la gasolina, porque eso rápidamente los mercados reaccionan a eso. Pero eso fue parcial, no total, pero sí empezó. Pero además de eso decía que Irán tiene que empezar a realizar labores de desminado por parte de la República de Irán. Es decir, que los barcos y las máquinas de Irán tenían que meterse allí a empezar a sacar las minas. Eso no lo hicieron. Y es bastante dudoso que realmente tengan la tecnología suficiente para identificar y para sacar todas esas minas que hay allí. Eso es mucho más difícil de lo que parece. Así que eso tampoco se cumplió. En ese mismo punto número 5 decía que Irán mantendrá un diálogo con el sultanato de Omán para definir la futura administración, eso después de los 60 días de este acuerdo, y los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz. Y tú te preguntarás, pero ¿y qué tiene que ver Omán aquí? ¿Por qué se mete Omán aquí? Pues te voy a mostrar este mapa para que entiendas por qué. Este es el mapa del estrecho de Hormuz. Y tú podrás ver que por un lado, el lado norte, la costa norte del estrecho le pertenece a Irán, pero la costa sur le pertenece a Omán. Y eso no son aguas internacionales. La parte norte, las aguas de la parte norte son aguas territoriales de Irán y la parte sur son aguas territoriales de Omán. Siempre se ha tratado como si fueran aguas internacionales y se ha permitido el libre tránsito, pero ya Irán ha dicho, no, eso no son aguas internacionales, eso son aguas mías y el buque que vaya a pasar por ahí tiene que pasar bajo mis términos. Pero también podrás ver en ese mapa que hay dos caminos, hay dos vías, porque no todo el estrecho es navegable para esos tanqueros gigantescos, no tienen la profundidad de mar suficiente. Hay un camino, una vía que es por el norte, que pasa cerca de la costa de Irán, pero hay otro camino que es por el sur del estrecho que pasa cerca de las costas de Omán. ¿Y qué hizo Estados Unidos cuando los buques empezaron a navegar nuevamente por el estrecho? Empezaron a navegar por la vía del sur, la que está cerca de Omán, porque así podía decir que Irán no tenía nada que decir sobre eso, porque eso le corresponde a Omán. ¿Qué respondió Irán sobre eso? Pues empezó a disparar drones y misiles contra los barcos que estaban pasando por allí, porque decían que eso era una manera de burlar el acuerdo, porque efectivamente estaban quitándole a Irán la capacidad de controlar el estrecho. Así que eso fue uno de los puntos de contención que probablemente fue lo que disparó que finalmente el acuerdo se destruyera, que fracasara, cuando Irán comenzó a disparar contra buques que pasaban por el camino, por la vía del sur, la que está cerca de Omán. Por eso es que se dice que tiene que ser entre ellos dos los que lleguen a algún tipo de acuerdo, porque pasa por aguas territoriales de ambos. Veamos ahora el punto número 6. Te recuerdo que estamos hablando de los acuerdos, el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Ese punto número 6 de los 14 puntos dice que Estados Unidos se comprometen a elaborar un plan con al menos, oye esto, 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República de Islam. Obviamente eso no lo han hecho y no tienen ninguna intención de hacer eso. ¿Tú crees que Estados Unidos le va a dar 300.000 millones de dólares a Irán para que Irán se reconstruya? No estoy hablando de los fondos congelados que le pertenecen a Irán. Estoy hablando de que los contribuyentes estadounidenses le den 300.000 millones de dólares a Irán, que es su enemigo, que están en guerra, para que se reconstruyan. Ellos firmaron eso, pero realmente no tenían ninguna intenciones de hacerlo. Si acaso le iban a pasar eso a los países del Golfo y que ellos lo hicieran, ninguno de ellos le va a dar 300.000 millones de dólares a Irán. Así que desde el principio ya ese punto estaba natimuerto. También decía ese punto 6 que el mecanismo para la implementación de este plan se concretará como parte de un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cómo se iba a concretar? Nunca lo especificaron y por eso digo que este acuerdo no solamente era largo y abarcador, sino que era tremendamente ambiguo. Pero en la próxima sección de este programa te voy a explicar cuáles eran los otros 7 puntos de este memorando que ya fracasó.
Pues te estoy explicando algo que en ningún sitio tú vas a ver esta explicación, en ningún lado tú vas a aprender esto, así que te pido que te quedes hasta el final, si no lo estás viendo que lo escuches, pero yo te garantizo que en ningún sitio de la internet tú vas a ver una explicación como esta. Ya te hablé de algunos de los puntos, vamos a ir hacia el séptimo punto, son 14, de este memorando que fracasó ya y que ahora mismo realmente no está vigente en la práctica. En el punto número 7 dice, los Estados Unidos de América se comprometen a levantar todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán. Levantaron algunas. ¿Cuáles? Pues que le permitieron que los buques iraníes pasaran para vender su petróleo. Más ninguna. Y ese es un punto bien importante para Irán porque ahí es que lo estrangulan económicamente, que no puede vender no solamente petróleo, no puede vender ni comprar nada de sus productos. Ellos exportan otras cosas, exportan productos agrícolas, importan mucha comida, muchas cosas. Y eso ha sido la manera de ponerle presión a ese gobierno para que cumpla con todos esos acuerdos que había hecho previamente. Eso no se dio parcialmente. Los buques empezaron a pasar, pero las otras sanciones, ninguna de ellas se ha levantado y para el gobierno de Irán eso es de las cosas más importantes y sería lo único que quizás les permitiría a ellos cumplir con otras cosas, aunque a regañadientes. Ese punto 7 también decía que tanto Estados Unidos como Irán reconocen la importancia crítica de la cuestión del levantamiento de sanciones. Y eso, obviamente, eso fue el gobierno de Irán que quiso poner eso allí para recalcarlo. Ya lo habían dicho en otro párrafo y lo recalcan. El levantamiento de sanciones es fundamental para que este acuerdo continúe. Y eso pues no se dio en la medida que el gobierno de Irán quería que se diera. El punto número 8 dice que la República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Eso se lo creen tal vez ellos, pero más nadie se lo cree. Ellos vienen diciendo eso desde hace muchos años, que no, que ellos nunca han querido construir armas nucleares, que solo es para energía civil, pero obviamente en el nivel que ellos han venido enriqueciendo el uranio, purificándolo, está muy por encima de lo que tú necesitas para poner una planta eléctrica. Eso va en camino definitivamente de construir armas nucleares. Pero lo pusieron allí, lo que pasa es que es muy difícil realmente verificar si eso es lo que están haciendo. De todas maneras, obviamente, eso era un punto que para Estados Unidos y para Donald Trump era bien importante que estuviera allí, que ellos por lo menos se comprometieran, aunque fuera en papel, a que no tenían ninguna intención de construir armas nucleares, aunque después de esta guerra probablemente ahora tienen más ganas todavía de construir armas nucleares, porque si las hubieran tenido, tú sabes que no los habrían bombardeado, como ha pasado con Corea del Norte, que puede sacar pecho y decir lo que quiera, pero nadie se va a atrever, aunque sea un país pobre, que podrían acabarlo militarmente, pero una bomba nuclear iguala las cosas de otra forma. Ese punto también decía que ambas partes acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos. Y eso también era un punto de contención porque es bien amplio, primero, bien ambiguo. Debatir el tema del enriquecimiento. Pero eso quiere decir en la práctica que Irán va a entregar todo ese almacenaje que tiene, todo ese uranio enriquecido que tiene almacenado, que ya pasa por encima de lo que necesitaría para energía nuclear. ¿Y a quién se lo va a dar? Pues Estados Unidos quiere que se lo den a ellos. Pues, obviamente Irán no va a hacer eso. Si se lo fuera a dar a alguien, se lo daría a Rusia o a algún organismo internacional, como ya hizo anteriormente, que le había dado en el acuerdo aquel de Obama, le había dado parte de todo ese material radioactivo de uranio, se lo había dado a Rusia, que sí tiene la capacidad de utilizarlo. Ahí tienes otro punto de dificultad. Dentro de ese mismo punto también había un párrafo que decía que ambas partes reconocen la importancia crítica de las cuestiones nucleares y expresan su intención de abordarlas de inmediato en las negociaciones. Bueno, primero no hubo negociaciones después de este acuerdo, no las hubo. Y por supuesto, si no las hubo, pues tampoco pudieron abordar de inmediato ni tarde. Sencillamente no se abordó nada de esto, no siguieron negociando sobre este tema, que para Estados Unidos, para Israel y francamente para el mundo es bien importante porque nadie quiere que Irán tenga bombas nucleares
Y no me vengas con que nada, ¿por qué si Estados Unidos y Rusia las tienen? ¿Por qué Irán no las puede tener? Porque nadie quiere que muchos más países la tengan. Si Irán tiene bombas nucleares, lo va a querer Arabia Saudita, después Egipto. Cuando vengas a ver, hay 100 países con bombas nucleares y el peligro de una guerra nuclear aumenta exponencialmente y esa es una guerra de la que nadie sale bien. Así que ya los que las tienen no se las pueden quitar, pero por eso está ese acuerdo de no proliferación del que Irán es firmante, de que más ningún país debe tener, porque a todo el mundo le conviene que se mantenga esa relación, aunque sea injusta, pero a nadie le conviene que siga habiendo más países con bombas nucleares, porque obviamente aumenta el riesgo de que alguno de ellos se le vaya la mano y mande una bomba nuclear, porque si alguien manda una, el otro le va a contestar y después eso se puede convertir en una cadena de eventos que no tiene regreso y el mundo entero, no importa si tú piensas es justo o no es justo, al mundo no le conviene que haya más países con bombas nucleares y sobre todo Irán. Ese mismo punto también decía que Estados Unidos se compromete a emitir todas las licencias y autorizaciones necesarias para que Irán pueda comprar en el mercado, pueda vender su petróleo, hacer todo eso. Eso, desde la perspectiva de Estados Unidos, ellos entendieron que ellos tenían el control sobre lo que pasaba y que ellos mismos podían tomar la decisión de detener eso en el momento que fuera, y eso es exactamente lo que hicieron. Cuando comenzó de nuevo, comenzaron las hostilidades, inmediatamente ellos cortaron y ya no le permiten otra vez a Irán vender su petróleo y ellos tomaron el control tal como ellos interpretaron eso. Irán interpretó eso como que era una obligación que Estados Unidos tenía que emitir esas licencias, y ahí tienes otro ejemplo de cómo cada lado interpretó este acuerdo de una forma distinta por la ambigüedad del lenguaje. Vamos a ver el punto número 9. El punto número 9 decía que Irán mantendrá el status quo actual de su programa nuclear. Eso nadie lo sabe si lo mantuvo o si siguió haciéndolo, porque obviamente no hay nadie que pueda inspeccionar eso. Y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones ni desplegarán fuerzas adicionales en la región. No han impuesto nuevas sanciones, reimpusieron las viejas, y si han desplegado fuerzas adicionales, aparentemente han mantenido lo mismo que tienen, pero definitivamente no han reducido las fuerzas en la región, como decía otro de los puntos. El punto número 10 señalaba que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de crudo, productos petrolíferos y derivados iraníes. Eso lo hicieron, eso lo cumplieron, pues parcialmente, pero sí permitieron que Irán comenzara a vender su petróleo y su gas natural. Inmediatamente que comenzaron nuevamente las hostilidades, pues detuvieron eso, pero eso sí se estaba cumpliendo parcialmente, y en parte por eso es que empezaron los mercados a reaccionar de manera tan positiva. Eso fue una pérdida para Irán, que eso se detuviera, porque ellos viven de eso, obviamente. El punto número 11 dice que Estados Unidos se compromete a poner a disposición los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán. Eso no se cumplió. Esto no es lo mismo que vender petróleo. Esto es unos fondos que ellos tienen de petróleo y de otros productos que vendieron ya antes, de hace años en algunos casos, que no lo han recibido, que están congelados, ¿verdad? Que los países y las empresas que compraron eso lo pagaron, pero lo depositaron en unos bancos y no le llegó a Irán. Y para ellos eso es importante porque son muchos billones de dólares que pueden servir para reconstruir su economía. Eso nunca se dio. El punto número 12, bien importante, decía: Estados Unidos y la República Islámica de Irán acuerdan establecer un mecanismo ejecutivo para supervisar la implementación exitosa de este memorando. ¿Qué es eso de un mecanismo ejecutivo? Nadie sabe, porque nunca establecieron qué quería decir eso. Es como, pues, quizá un grupo de personas, quizá vendrían de terceros países, quizá de Rusia, de Francia, otros países que puedan, ¿verdad?, representar a cada uno de los bandos, que tenga la confianza de cada uno, que fueran los que iban a supervisar que esto en efecto se estaba llevando a cabo y que se estaba cumpliendo. Eso nunca se estableció, ni siquiera se sentaron a hablar de cómo le iban a dar forma a eso. Así que este era importante porque
Usted puede firmar cualquier cosa, pero a la hora de la verdad hay que asegurarse de que lo que se firma se cumpla. Lo que se firme se cumpla. Y no hubo nunca se estableció este mecanismo. Aparece ahí en el acuerdo, pero nadie, ni siquiera empezaron a hablar de cómo se iba a componer este mecanismo, qué es lo que quería decir esto de un mecanismo ejecutivo, que es el que aplica, el que ejecuta. Ya en ese punto tampoco se cumplió desde el mismo principio. Vamos a ver el punto número 13. Decía, Estados Unidos y la República Islámica de Irán iniciarán negociaciones sobre el acuerdo final. Nunca iniciaron ninguna negociaciones. Trump dice que tenía un grupo de personas que iban a negociar, pero hay tanta desconfianza. Ninguno de los dos cree lo que el otro dice. Ninguno de los dos tiene confianza en lo absoluto, cero, negativo de las palabras del otro. Y no se dio, hubo negociaciones antes para firmar este acuerdo, pero después de esto realmente no siguieron, no continuaron las negociaciones que tenían que darse porque había 60 días para terminar finalmente un acuerdo a largo plazo. Esto tampoco se cumplió y de hecho Donald Trump, después que comenzaron otra vez las hostilidades, dijo: yo no confío, esa gente son escoria y yo no voy a negociar con ellos. Aunque también dijo, bueno, yo tengo un grupo aquí de personas de mi confianza que son bien buenas y ellos, pues que ellos negocien, pero me tienen que preguntar a mí al final qué es lo que ellos hablen. Así que realmente, y por el otro lado, Irán dijo, yo no voy a negociar con esa gente que me está bombardeando, yo no creo nada de lo que dicen. Así que realmente eso de que iban a continuar negociaciones aparece ahí en el papel, pero en la práctica tampoco se cumplió como la mayoría de los otros puntos de este llamado acuerdo. Y el punto final, el número 14, decía, el acuerdo final será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la importancia de que se involucre el Consejo de Seguridad? ¿Por qué lo ponen ahí? Porque ahí está China, ahí está Rusia, Reino Unido, Francia, además de Estados Unidos, y cualquiera de esos 5 países, tú probablemente sabes que pueden vetar cualquier cosa que se firme. Así que si el Consejo de Seguridad aprueba cualquier acuerdo, no el acuerdo que supuestamente ellos iban a firmar después de los 60 días o durante los 60 días, si el Consejo de Seguridad aprobara eso, quiere decir que Rusia y China iban a estar de acuerdo. También quiere decir que Francia, Reino Unido y Estados Unidos iban a estar de acuerdo. Y eso, aunque sigue siendo una resolución, es un pedazo de papel al fin y al cabo, pero eso le daría mucho más peso a ese acuerdo y haría ya que Estados Unidos e Irán se comprometieran a un nivel diferente y más allá de un simple papel, sino que ya se iban a comprometer a nivel del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad tiene la autoridad de parte de las Naciones Unidas, inclusive de enviar fuerzas de las Naciones Unidas, ejércitos de las Naciones Unidas, para hacer valer acuerdos y mantener la paz en muchos sitios, como están en muchas partes del mundo. Así que como habrás podido ver en este análisis, que es el más completo que vas a ver, te repito, no vas a ver un análisis tan completo como este. Todo lo que tú tienes que saber sobre ese acuerdo y por qué se rompió, no lo vas a ver más completo que este. Ya te has dado cuenta de que desde el principio todas esas palabras que escribieron y que firmaron, porque la firmaron, te recuerdo, la firmaron. Esto no es mi opinión, esto no es la opinión de analistas ni de derecha ni de izquierda. Esto lo firmaron Estados Unidos, Donald Trump, y lo firmó también Irán, su presidente y el ayatollah. Ellos se comprometieron a hacer esto. Pero ya tú ves que desde el principio era prácticamente imposible que se cumplieran estas condiciones y mucho menos en estos 60 días. ¿Qué tiene que suceder para que pueda haber finalmente algo? Pues primero tiene que ser un acuerdo más preciso, no puede abarcar todo, tantas cosas, porque eso es imposible, son demasiados elementos y es muy fácil que con que se rompa uno ya se rompe el acuerdo completo. Tiene que haber buena voluntad. Eso está bien difícil porque es que hay unos odios ahí de muchos años y no se creen. Pero tiene que haber buena voluntad no hacia el otro. Buena voluntad hacia realmente mantener la paz y que no haya guerra. Y eso
A nosotros, a todo el mundo le conviene que pase eso, a nadie le conviene que eso continúe allí porque sigue abriendo la posibilidad. La guerra es una caja de Pandora que sigue abriendo la posibilidad de que entren otros actores, de que pasen cosas, de que a alguno se le vaya la mano y siga escalando y eso lleve después a un nivel, porque las guerras mundiales se han dado así. Nadie quería la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero todos hicieron lo posible por llegar a ellas. Así que en alguna medida sí hace falta que haya algún nivel de buena voluntad de que no quieren la guerra. Y finalmente, lo más difícil de todo, las razones fundamentales, las razones estructurales, lo que está detrás de todo eso, tienen que comenzar a abordarse y eso sí que va a tomar muchos años. Así que lamentablemente este nivel de crisis, este nivel de tensión, no depende de que esté Donald Trump en el poder, no depende de que cuál ayatollah esté en el poder en Irán, depende de que poco a poco vayan resolviendo esto. Por lo tanto, es muy probable que dentro de los próximos años vamos a seguir viendo, aun si esta crisis se resuelve, vamos a seguir viendo de vez en cuando algún tipo de agresión, algún tipo de crisis militar como esta, mientras no consigan resolver lo que son las diferencias fundamentales.